esta vez sí, poder irnos a saludar del otro lado de la cordillera a Abner Vega Cabrera, nuestro compañero desde allí, desde el colectivo Inquietando desde el Margen, y que nos da mucho gusto saludar. Buen día, Abner, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo está esa salud? Buen día, estoy bien de salud, a pesar de que el frío acá es tan alto que se congelan hasta las ideas. Bueno, Sí. Amanecimos hoy con -1 grado en Ah, Santiago de bien. Chile. Bueno, estamos bárbaros nosotros Es comparados. que ustedes están ahí entre sanguchitos, son el fiambre de un sanguchito entre el Pacífico y los Andes, que mamá mía. Sí, sí, así es. Bueno, Así es que estamos con esta ola de frío acá. encima el frío, encima el frío. Abner, también otra cosa conocida por ustedes en Chile y que no hemos tenido todavía oportunidad de hablar por las cuestiones de las columnas y la regularidad de las periodicidades, es el desastre en Venezuela, que ustedes conocen bien de esta vida, de sismos, de desastres, de estar alerta, pero que también encontró una ciudad que no estaba tan preparada como en Chile vienen lamentablemente acostumbrándose. Claro, efectivamente, Chile es un país que está bastante preparado a estas alturas para los sismos, para los terremotos. Eh, Hay una preparación alta porque es una zona sísmica, es parte de un borde entre placas tectónicas, entonces hay constante actividad volcánica y constante actividad sísmica. Por lo tanto, las edificaciones tienen ciertas exigencias, requerimientos, eh, para que no se vuelva a repetir lo que ha sucedido históricamente en Chile. Hay que decir que han habido terremotos muy terribles en Chile, muy grandes, que han dejado ciudades completas en el suelo y con muchos muertos y heridos y daño en la infraestructura. Tal No es el vez, caso de Venezuela. Efectivamente, Venezuela no tiene la misma sismicidad habitual y entonces tampoco están preparados de la misma forma que acá. Y este sismo que uno pudiese compararlo con los que se producen en Chile, uno podría decir bajo, no tan alto, 7.2, 7.5, fue un doble sismo el de Venezuela, uh-huh, comparado con otros en Chile que han, no sé, históricamente bordeado los 9, entonces no sería tan alto. Y se produce en Venezuela un gran desastre, más de 3.000 muertos, sin duda muchísimos desaparecidos, desaparecidas, heridos, familias afectadas, compañeros, compañeras afectadas y una gran cantidad de edificios en el suelo. Ahora, se ha pretendido sacar provecho de esto y decir que era la mala construcción de el tiempo de Chávez y Maduro, ajá, pero la verdad es que las cifras muestran que los edificios que han sido más afectados son sonan. los edificios privados y no los edificios construidos por el Estado, Uh-huh. por los últimos gobiernos. Entonces, claro, uno podría decir fue parte de una seguidilla de sismos, además, en todo lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Hubo sismos en ese mismo día en Nicaragua, en Estados Unidos y también al otro lado del océano. O sea, fue un movimiento bastante completo de esa placa tectónica y que afectó varios lugares. Pero también hay una cantidad de alertas sobre posible eh, eh, intervención humana en lo que sucedió con esta catástrofe. Andaba Por con ganas de ejemplo, preguntarte eso, pese a que sí, enseguida nos van a tildar de conspiranoicos, Abner, pero sin ninguna duda, sin hay ninguna mucha duda, publicación sobre las posibilidades de los gringos y lo que han estado tocando con respecto al clima, las placas, a todo eso. Uno no claro. sabe si terminar de creer o no, porque estamos viviendo en esto en el que está todo en duda, pero qué tan arrimados están quienes piensan que puede haber intervención humana, en este caso gringa, para que algo como esto suceda. Claro, la explicación científica es lo que yo estaba diciendo, movimiento de una placa tectónica gigante, activación del cinturón de fuego del Pacífico y por lo tanto un sismo
es esperable en esa zona, en ese lugar. Ahora, claro, un poco allegándonos a las teorías conspirativas, que a mí me gustan bastante, Sí, claro, pero que por mucho tiempo yo no hablaba mucho de esto, pero hoy día hablar de cuestiones que 20 años atrás eran conspiranoia pura, hoy día son noticias en los medios de comunicación. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se hablaba de la intervención climática décadas atrás, claro, uno lo decía en voz baja, pero hoy día la guerra en Irán, por ejemplo, podría establecer una comprobación bastante alta de esta práctica de la superpotencia de armas de diferente tipo, incluida la modificación del clima. Porque allí con la destrucción de tecnología de punta de Estados Unidos en el Medio Oriente, en Irán, en esa zona que no llovía por décadas, milagrosamente, misteriosamente ha comenzado a llover copiosamente. Entonces, algo leí al respecto. Tiene que ver, como decís vos, con a partir de el conflicto armado ahora y de destruir algunas cuestiones operativas gringas, técnicas, hay una modificación concreta del clima en ese lugar. O sea, algo estaba interviniendo. ¿Y en qué beneficia o perjudica que llueva o que hagan llover en Irán, por ejemplo? Les corta la agricultura. Evidentemente el que avance la sequía, no hay agua en las represas, escasea el agua para el uso industrial, para la agricultura, el ganado, para los seres humanos. Entonces el intervenir el clima, en este caso impidiendo que llueva o dificultando que llueva, es muy favorable para crear condiciones de ganar una guerra o para destruir una economía. Someter a un pueblo, ¿no? ¿Cómo? Someter a un pueblo, ¿no? Que empieza claro, a cambiarle radicalmente exactamente. el clima. Y además lo usaban como burla. Netanyahu, por ejemplo, mencionaba esto burlándose de que si en Irán no tienen ni agua ni llueve. Entonces, cuando se producen la destrucción de estos radares, entonces se activa la posibilidad, no lo digo en un 100%, pero se activa la posibilidad de decir, miren, ahí está la comprobación de que existen estos tipos de pulsos electromagnéticos que modifican el clima, en este caso la posibilidad de lluvia o no, y que también eventualmente pudieran impactar en el movimiento de placas tectónicas, en el movimiento de la Tierra, en zonas importantes. No lo afirmo en un 100% que eso sea así, pero tampoco lo descarto. Exacto. El proyecto HARP es un proyecto militar de larga data que existe, que ha tenido múltiples inversiones multimillonarias en Estados Unidos, que en algún momento lo suspendieron, pero sabemos que muchas de esas suspensiones de este tipo de armas son para la luz pública, pero todo el presupuesto secreto que tiene la NASA y el ejército de Estados Unidos permite que sigan probando este tipo de armas. Ahora, podría ser eso o no, que haya influido en esto que sucedió, pero hay algo que es mucho más factible, y es que este terremoto podría haberse apurado o podría haberse intensificado por la inyección de agua en las capas de la Tierra que estaría haciendo Estados Unidos o la empresa extranjera norteamericana en estos momentos en Venezuela, desde enero en adelante, para acelerar la búsqueda de minerales, la extracción de minerales, no solo de petróleo, sino que también de otros minerales que es por lo que se dejaron caer el 3 de enero en Venezuela con tanta violencia. Aquí hay algo para enlazar directamente, ¿no? Porque incluso hasta podríamos pensar que se podría caer la teoría conspirativa de que alguien mete mano para que tiemble y se rompa un poco de Venezuela. Con la intervención gringa no tendría mucho sentido, pero esto que estás diciendo de lo intenso que debe haber estado del 3 de enero para acá, la exploración, el toqueteo, estar explotando, bueno, nosotros acá tenemos dentro del programa una columna con los compañeros de Mar del Plata y su cotidianeidad y su convivencia con la exploración, y cuando están a full se nota y se siente.
Así que uno puede Claro. imaginar que Trump debe haber dicho 24/7, exploren, revienten, revienten. Sí, y además esto, en el caso de Venezuela, estarían utilizando, al parecer, una tecnología que implica introducir grandes cantidades de líquido, de agua, entre medio de las capas para facilitar esa exploración y detectar dónde están esos minerales que andan buscando. Abner, más allá de la actualización, de que decíamos, estamos ya casi cercanos a a las 3.000 personas encontradas fallecidas, hay un umbral de intuir que hay un montón de gente, justamente por las edificaciones que se han caído, y de una sensación que tal vez te pido para compartir sobre, bueno, cómo queda de resentido un pueblo cuando pasan estas cosas, incluso con las cosas que nos pasan a nosotros a la distancia, pero cómo es hacia adentro, hacia una sociedad que viene del golpazo del 3 de enero, o por lo menos de cambio de paradigma, pero después cómo queda un poco la herida humana ahí, en este contexto. No, es terrible. En el caso de Chile tuvimos un terremoto y maremoto, tsunami, el 2010, y yo recuerdo perfectamente que la sensación de caos, la sensación de inseguridad, el estar viviendo fuera de las casas en canchas de fútbol o al aire libre, en carpas por varios días, sobre todo por las réplicas. En el caso de Venezuela, ya van cerca de 1.000 réplicas de este doble sismo. Entonces, la sociedad completa queda absolutamente colapsada, con cortes de electricidad, con cortes de agua, con dificultades para la vida cotidiana. En el caso de Venezuela se suspendieron las clases inmediatamente, se militarizan algunas zonas para prevenir disturbios, caos, en fin. Y para facilitar las labores de rescate, y luego viene todo lo que implica la desesperación por encontrar a personas desaparecidas, ¿no? Que están todavía entre los escombros. O sea, todavía en Venezuela están encontrando personas vivas después de una semana de ocurrido este sismo o estos sismos. Todavía han encontrado personas vivas, y hay un rescatista mexicano que dice que es probable encontrar personas vivas en algunos casos puntuales, específicos, hasta 15 días después. Entonces, esta angustia de poder o no encontrar personas desaparecidas es terrible. Y luego está todo el tema de dónde se vive, dónde vivir, o sea, las casas destruidas, estar en refugios transitorios, en fin. Entonces, es muy importante en este caso activar toda la solidaridad con Venezuela desde todos los países de Latinoamérica, por diversos mecanismos, sobre todo utilizando los mecanismos que a uno le parezcan más seguros, más efectivos, no necesariamente con el gobierno del Estado venezolano, puede ser a través de ONG, puede ser a través de organizaciones, pero hay que activar la solidaridad porque es una situación terrible, más encima que como mencionábamos, se produjo este ataque, este bombardeo el 3 de enero a principios de este año, por parte de Estados Unidos, y este bombardeo significó el secuestro del presidente en ejercicio, del presidente elegido en Venezuela, su esposa, y la intervención descarada de Estados Unidos en Venezuela a partir de ese momento. O sea, vienen de un bombardeo, de una inestabilidad, del secuestro del presidente, de no saber qué va a pasar en términos políticos, en términos de la estructura del Estado, y además se produce esto. El bombardeo fue terrible el 3 de enero, según me relatan algunos compañeros allí, pero me decían que el terremoto fue peor que el bombardeo. O sea, un bombardeo con armas de última generación, masivo, con muchos muertos. Oficialmente se habla de 100 venezolanas muertas y alrededor de 30 cubanos en el 3 de enero, oficialmente, pero extraoficialmente hay un ex general que dice que los muertos podrían haber sido alrededor de 400. Entonces, un bombardeo de esta envergadura, y que algún compañero que estuvo al lado de la Carlota, por ejemplo, uno de los lugares bombardeados, y te diga, no, el terremoto fue peor que el bombardeo, claro, es que fue realmente impactante. Bien. El movimiento de
todo lo que estaba alrededor, las personas no podían mantenerse en pie, en fin, y el no estar acostumbrados. Entonces, esto genera una condición para que Estados Unidos aplique otra de estas doctrinas que uno podría decir que son conspiranoia, pero que también la hemos visto múltiples veces aplicar, que es la doctrina del shock. Claro. Es fácil cuando hay una condición de ese tipo, de desestabilización total de la vida mental, física, psicológica, emocional, económica, política, cultural, en fin, se te viene todo el mundo y los proyectos abajo. Entonces es fácil, en medio de ese caos, aprovechar ese shock para profundizar, en este caso, el control de Venezuela por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Haya sido generado naturalmente o haya producto de no, claro está. Con el contexto como ya está, con el contexto como ya está planteado, es campo orégano para hacer. ¿Se ha detectado alguna cosa? Te pregunto como para cerrar, si más allá de lo natural y el desastre, si además se puede ver algo detectable en la injerencia norteamericana, que hoy por hoy para Trump él es el presidente de Venezuela. Pero en la cotidianidad política, no sé, o para los operativos, o incluso para caldear un poco más el ambiente político. Absolutamente, o sea, varios países enviaron rescatistas, enviaron ayuda, en fin. En el caso de Estados Unidos no ha desbloqueado la economía venezolana. Si Estados Unidos permitiera que se movieran los recursos que tienen secuestrados, que pertenecen al Estado venezolano, con eso se resolverían muchas cosas de esta catástrofe. Incluso se podrían haber previsto, haber evitado muchas muertes, aplicando más tecnología, más recursos, en fin. Hay muchos recursos de Venezuela que siguen secuestrados en el extranjero, dineros que no pueden mover, y hay un bloqueo a la economía. Hay más de 1.000 decretos o más de 1.000 documentos de intervención en la economía venezolana. La mayoría de ellos están activos, y Estados Unidos entonces dice: no, nosotros vamos a ayudar. ¿Y qué es lo que hace? Envían alrededor de 2.000 tropas a Estados Unidos, pero de esas 2.000, los que son rescatistas son menos de 300. Ajá. Entonces es bastante sospechoso, y lo plantean así compañeros y compañeras venezolanas, es bastante sospechoso una tan alta cantidad de tropas armadas que llegan por parte de Estados Unidos de Norteamérica a Venezuela, y no se sabe con qué fin. Están algunos ayudando a operar los aeropuertos. Hay 2 aeropuertos en Estados Unidos donde hay una cooperación en la operación de la completa del aeropuerto. ¿De Estados Unidos o de Venezuela? ¿Perdón? ¿De Estados Unidos o de Venezuela los aeropuertos? De Venezuela, de Venezuela. 2 aeropuertos que quedaron destruidos, que están siendo hoy día operados en gran parte por tropas de Estados Unidos. Y ya quedas ahí, ya una vez que entraste te quedás. Y es lo que hicieron, por ejemplo, en Haití, en donde, aprovechándose precisamente de una catástrofe natural, entonces llegan con tropas, luego instalan campamentos y aprovechan de controlar la zona. Y hay denuncias de compañeros de base del chavismo de Venezuela que se vienen haciendo y pidiendo incluso difusión y ayuda, apoyo, en el sentido de que estarían en marcha poco antes de que sucedieran estos sismos. Ya estaban tratando de implementar algunos operativos conjuntos entre tropas venezolanas, entre Fuerza Armada Venezolana, Policía Venezolana y la DEA, por ejemplo. Ajá. Operativos en terreno con la excusa de desarticular mafias o bandas ligadas al narcotráfico, pero que en realidad pretendían golpear las zonas más combativas de Caracas, por ejemplo. Claro. Y incluso estaba la sospecha de que querían extraer, de que querían secuestrar a dirigentes chavistas de base, que han sido bastante críticos incluso del gobierno de Maduro, con la finalidad de desarticular posible resistencia a esta reinstalación de Estados Unidos en Venezuela. Es que es una situación ideal, como si uno la pudiera ver en un tablero, algo que en general hace Estados Unidos. Primero bombardea, rompe, qué sé yo, y cuando está todo destruido, empiezan estas operaciones un poco clandestinas porque se están ocupando de otras cosas, porque está todo desmedrado. Acá les vino de arriba, incluso hasta por lo que decimos,
acción propia por estar haciendo daño en otro lado. Y es como, acá se dice, a río revuelto, ganancia de los pescadores, ¿no? Es un momento de tanta alteración que para Estados Unidos es ideal para hacer cualquier tropelía que se le ocurra. Así es, y sin duda lo están haciendo. Te quiero sacar un poquito de Venezuela porque se nos va la columna y nuestro ratito de charla, y me gustaría terminar de actualizar oficialmente las elecciones en Perú y ese contexto. Sí, tanto en Perú como en Colombia se confirma el triunfo de los candidatos de la ultraderecha en segunda vuelta. La situación fue bastante similar en los dos países, casi un empate en términos de votantes, lo que es una situación bastante complicada, lo que es una situación que debería llamarnos a la reflexión, a las izquierdas, a las organizaciones populares, a los movimientos sociales, porque la mitad de los votantes en Colombia y la mitad de los votantes en Venezuela, o más de la mitad de los votantes, votaron por candidatos de ultraderecha. En el caso de Perú, termina siendo proclamada oficialmente la hija de Fujimori. Sí. Keiko Fujimori tiene una postura absolutamente clara de ultraderecha, y entonces esto nos indica que con el 50.13% ganó Keiko en la segunda vuelta, y por lo tanto regresa esta era fujimorista. Fujimori, recordemos que fue un presidente que aplicó a rajatabla las doctrinas de shock económico del FMI y de organismos internacionales en la economía peruana, y que aplicó el neoliberalismo brutal, y para poder hacer eso también una represión brutal contra los movimientos sociales y los movimientos armados. Keiko Fujimori tiene un discurso muy similar al de su padre, un discurso muy de ultraderecha, muy pro-sionista, muy pro Estados Unidos y muy alineado con las empresas transnacionales y la represión. Lo mismo pasa en el caso de Colombia, con el triunfo de Abelardo de la Espriella, que es un abogado muy mal empresario, defensor de traficantes en el pasado, y que ganó también con apenas un 1% de diferencia a Iván Cepeda, candidato de la izquierda, pero que nuevamente tenemos que decir, la mitad o más de la mitad de los votantes colombianos, lo hicieron por la ultraderecha. También ha prometido mano dura, persecución a los petristas, ha prometido alineamiento con Estados Unidos, ha prometido alineamiento con las empresas transnacionales, ya están llegando a acuerdos con empresas transnacionales de países vecinos, alineándose, en fin. Y recordemos que Colombia para Latinoamérica siempre ha sido como Israel para el Medio Oriente, es el portaaviones de Estados Unidos en Latinoamérica. Es donde ponen toda la infraestructura militar para el control militar de Latinoamérica, y así también el control de los recursos. Ahora, uno tiene que hacer la siguiente reflexión aquí. ¿Por qué se ha producido un avance tan grande del votante de ultraderecha en Latinoamérica? Primera cuestión. Y segunda cuestión, ligado a esto, en toda Latinoamérica hay un avance brutal de la ultraderecha en términos electorales, y ha sido en casi todos los casos después de gobiernos progresistas. Podríamos decir que los gobiernos progresistas de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, en fin, estos gobiernos progresistas no profundizaron en medidas de soberanía para nuestros países, no profundizaron en educación política, no profundizaron en independencia de los movimientos sociales, y que usaron toda su capital electoral solamente para mantenerse en el poder. Entonces esto ha facilitado que hoy día, después del fracaso de algunos de esos gobiernos, después de no haber logrado sus objetivos, como en el caso de Chile con Boric, que prometió muchas cosas y jamás las cumplió, entonces la gente se inclina por la ultraderecha. Pero también desde los sectores populares tenemos que reconocer la incapacidad de generar organización, entusiasmo, mística en las masas que están bastante adormecidas producto de todo el bombardeo cultural
bueno, y evidentemente en la estructura de la sociedad, en la economía, que provoca el neoliberalismo. Entonces, hoy día, en América Latina, el mapa, excluyendo a México y a Brasil, es un mapa absolutamente, y algún país de Centroamérica por ahí, un mapa absolutamente controlado por la ultraderecha. Y luego también tenemos que decir que Lula ha dicho recientemente que él nunca ha sido de izquierda, y uno tendría que decir, desde el análisis que yo siempre hago, bueno, si lo dice él, yo siempre he dicho, Lula, un tibio, Lula o la presidenta de México, o el expresidente de México, AMLO, unos tibios que no se la juegan 100% por los pueblos, que están constantemente negociando con el poder económico y hasta mafioso, en fin. Bueno, Lula ha dicho, yo nunca he sido de izquierda. Entonces, la izquierda que va quedando en Latinoamérica, hay que ver cuánto de izquierda tiene, ¿no? Uh-huh. Si ni ellos siquiera, por la apariencia, quieren mantener este cartel. Así es. Bueno, indudable esto de nosotros que venimos jugando con el tablero del TEG y los colores, como decís, Latinoamérica totalmente pintado. Y también destaco este último que también mencionás de no reconocerse de izquierda solo por fines electorales o de poder armar frentes, como le ha pasado a Lula, ¿no? Que ha terminado con cada alianza en los gobiernos, que si bien se puede hablar de una solidez de gobierno y que le ha provocado que no lo estén bombardeando todo el tiempo, el avance de la derecha en Brasil continúa con la defensa de Bolsonaro, de sus cuestiones, de las conexiones internacionales, o sea que tampoco ha sido del todo efectivo. Si no se consideran de izquierda, para el campo popular tampoco. Más allá de haber podido conseguir llegar a la primera magistratura, estás en un gobierno en el que estás marcado por todos los wins también. Así es. Y en el caso, mira, por ejemplo, solo para mencionar antes de ir cerrando, en el caso de Colombia, una enorme cantidad de bases militares que Petro nunca tocó, que Petro nunca terminó, un montón de contratos y acuerdos militares con Israel o con Estados Unidos que Petro nunca cuestionó. Uh-huh. Incluso ahora viene recién a sacar un poco la voz de cuán presionado ha estado él y su gobierno por parte de la ultraderecha nacional e internacional. Pero durante su gobierno más bien callaba. Entonces, estos gobiernos que se dicen muy de izquierda, en realidad es muy poco, y incluso en el caso de Colombia, se dice por ahí que en el gobierno de Petro habría aumentado un poco la presencia de bases o campamentos permanentes de fuerzas extranjeras. Bien. Realmente estamos muy sobre el final, pero no te dejo huequito para lo que quieras terminar por hoy, si se nos pasó algún punto que quieras destacar o simplemente para el saludo final. Mira, me gustaría hacer un cierre con lo siguiente. Este año se conmemoran 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, que fue convocado por Bolívar 200 años atrás y que buscaba unificar a los países latinoamericanos frente a la amenaza de Estados Unidos. No lo logró. Bolívar no lo logró y parece que hoy día tampoco se está logrando. Chávez en algún momento fue un poco la esperanza de que renaciera como este espíritu latinoamericano, sudamericano de enfrentamiento con Estados Unidos de Norteamérica, y esto que partió en Venezuela y que yo por ahí por el año 2005 decía en algunas charlas acá en Chile, es peligroso que Chávez esté invitando a Latinoamérica, a China y a Rusia, para que hagan un equilibrio frente a Estados Unidos, porque el equilibrio deberíamos hacerlo con las fuerzas propias de Latinoamérica. Bueno, hoy día está quedando claro que Estados Unidos vuelve por su patio trasero, atacando a China y Rusia, y los países o los estados latinoamericanos no acumularon fuerza suficiente para enfrentarse al monstruo. Entonces, hoy día que el 4 de julio recién pasado se conmemoró un aniversario más de la independencia de Estados Unidos, y ayer se conmemoraba un año más de la independencia de Venezuela, pareciera ser que se está cerrando un ciclo en Latinoamérica, que se abrió por Venezuela, jugando en el tablero geoestratégico a que llegaran distintas potencias mundiales a disputarse este patio trasero,
y parece que hoy día por Venezuela se está cerrando con la expulsión de gran parte de la presencia de Rusia y China, y definitivamente con la alineación con el anglosionismo, y eso facilitado con todo lo que hemos venido conversando de, por ejemplo, estas catástrofes naturales que son ideales para que llegue Israel y Estados Unidos, por ejemplo, con su software, con sus sistemas de inteligencia artificial, con la capacitación a los gobiernos, con los programas militares, con la infraestructura, con la reconstrucción, en fin, o sea, las empresas de la IA, las empresas de la industria tecnológica, militar, estos monstruos del tecnofeudalismo, hoy día están con los dientes afiladísimos sobre Latinoamérica y en particular sobre los países que hemos mencionado. Sobre Colombia, Venezuela, Perú, bueno, pero también sobre los demás países de Latinoamérica. Como venías contando en todos estos años, te diría, era una disputa que estaba vigente en el territorio, con la puerta abierta a China e Irán, como decís, por parte de Venezuela, pero con los otros siempre estando acá, pero tal vez con un poco más de dificultad para el rosqueo, para la eterna actividad a través de la embajada, de distintas estrategias, como también charlamos, cómo golpear a un gobierno desde lo parlamentario, desde lo mediático, de distintas cuestiones, pero ahora sí, como vos destacás, tal vez el paradigma cambia con tener todas las puertas abiertas, ahora sí, desde los gobiernos, esta cantidad de gobiernos de derecha, tener las puertas abiertas para la operativa para Estados Unidos, Israel y ese conglomerado económico. Así es, el anglosionismo está avanzando con todo en Latinoamérica y los pueblos no podemos ya seguir esperando que sean los estados o los gobiernos quienes nos defiendan de este avance, de este monstruo de capitalismo a ultranza, sino que tenemos que ser los propios pueblos quienes vamos retomando la iniciativa en términos de organización, caminos propios, políticas propias, con autonomía, con autogestión. Gracias, Abner. Nos encontramos en 15 días. Ok, un abrazo grande, que estén muy bien. Abrazo fuerte, que se recupere la salud y nosotros también. Así Gracias. Aprovechamos y nos despedimos de este Enredando, que estamos pasaditos ya un minuto. Les dejamos un abrazo. Mañana más Enredando desde La Plata. Sí, desde La Plata, sí, eso es. Y nos encontramos toda la semana con el Enredando de las mañanas. Que tengan buena jornada. Chau. Chau, hasta luego. Desde Venezuela llegan los Amigos Invisibles con su versión de Malbicho. Porque andan diciendo que se debe ser, porque andan diciendo que mejores y peores, porque andan diciendo que se debe ser. He escuchado que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que gana del privilegio de una raza soberana, superiores, miras de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros no van a dejar de ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente es canción para siempre. Ay, como dijo mi abuela,
yo no voy para la guerra, yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy para la guerra, yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos.